En el video pasado hablamos acerca de la palabra direccional. La palabra direccional, la cual nosotros conocemos como la Biblia. El objetivo de la palabra direccional es darle dirección a nuestro corazón para saber qué hacer delante de Dios en esta creación. El día de hoy vamos a hablar acerca de la palabra estructural. La palabra estructural, ¿qué es? Bueno, la palabra estructural es la creación. También podemos conocerlo como la revelación general. Algunos teólogos, como por ejemplo Luis Berkhof, habla de la palabra estructural como la revelación general de Dios. También hablamos de la palabra estructural como las leyes de Dios. En el Salmo 148:6 dice, les puso ley que no será quebrantada. Precisamente está hablando de toda la creación. Entonces, cuando hablamos de la palabra estructural de Dios, nos referimos a la ley de Dios, la cual ha puesto en la creación para que las cosas funcionen como funcionen. También podemos referirnos a la palabra estructural como simplemente la estructura. Es muy importante que entendamos que la estructura no es como tal la creación, o la palabra estructural no es como tal la creación, sino que nos referimos a las leyes de Dios que sostienen la creación. La palabra estructural es una de las manifestaciones de la palabra de Dios. ¿Cuál es el objetivo de la palabra estructural? Bueno, primero que nada, revelar la gloria de Dios. Nos está mostrando a nosotros la gloria de Dios. Toda la creación revela lo santo que es Dios, lo perfecto que es Dios y quién es Dios. Romanos 1:20 y 21 dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. También dice el Salmo 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, si leemos todo el Salmo 19, vemos que toda la creación anuncia, grita, habla, muestra la gloria de Dios. Y ese es uno de los objetivos de la creación. Otro de sus objetivos es revelar la voluntad de Dios. ¿Cómo es que Dios revela su voluntad a través de la creación? Bueno, Dios quiere, y es su voluntad, que la Tierra gire alrededor del Sol. Entonces, Él va a poner leyes para que esto suceda. Va a poner leyes, las cuales nosotros conocemos como leyes de la física. Esas leyes son la expresión de la voluntad de Dios. Dios quiere que los humanos se reproduzcan y durante 9 meses estén en el vientre materno. Esa es la voluntad de Dios para el ser humano y para su creación. Por eso es que pone leyes para que esto funcione de esa forma. Dios quiere, porque esa es su voluntad, que agua caiga del cielo, y por eso es que pone leyes del ciclo del agua. ¿Para qué? Para que haya una precipitación en algún momento. Entonces, todo lo que hay en la creación es voluntad de Dios. ¿Y cómo es que Él expresa esa voluntad a nosotros? Pues a través de todas las leyes, las cuales como seres humanos hemos ido descubriendo. Finalmente, todo esto es para revelarnos a Dios mismo. Como acabo de citar, Romanos 1:20 y 21, todas las leyes de Dios que expresan su perfecta voluntad son para Él darse a conocer, para hacerse claramente visible a nosotros. Es imposible que nosotros podamos ver a Dios físicamente, pero es muy posible que lo conozcamos a través de sus leyes. Ahora, es muy fácil aceptar que la palabra direccional de Dios es la Biblia. Es un poco más raro decir que la palabra de Dios es la creación. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, hay bases bíblicas para hablar de que la palabra de Dios es la creación. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 1, desde el principio nos dice que la creación es palabra de Dios. Si atendemos específicamente a versículos como el 3, el 6, el 9, el 11, el 14, el 20, el 24, el 26 y el 31, en todos estos versículos se nos dice que Dios habló para que las cosas fueran hechas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Esa fue la palabra de Dios y así fue como Dios creó la luz. En el versículo, por ejemplo, el versículo 11 dice, y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra y que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todo según su especie, y así sucedió. Y en todos estos versículos que acabo de decir, precisamente usa esta expresión de que Dios dijo. Por eso es que nosotros desde el principio nos damos cuenta que Dios con su palabra ha hecho los cielos y la tierra. También en Salmo 33, versículo 6, dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas.
Y el versículo 9 dice, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. Bueno, lo está diciendo de una forma muy poética, pero realmente nos está diciendo que Dios, por su palabra, creó todo lo que existe. También vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Y hace un momento decíamos acerca del Salmo 148:6 que dice, los hizo ser eternamente y para siempre y les puso ley que no será quebrantada. También hace un momento citábamos Romanos 1:20 que dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Bueno, así podemos citar muchos otros pasajes de la Escritura, sin embargo, estos son algunos de los pasajes los cuales nos dicen que todo lo que existe fue hecho de la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo se conecta también pues la palabra estructural con la palabra de autoridad, pero de una vez podemos ir adelantando que realmente la palabra de Dios es la que sustenta todas las cosas. Dios sustenta todo con el poder de su palabra. Esas leyes de Dios que están sostenidas por Dios mismo, por la palabra de Dios, es lo que conocemos como palabra estructural y se manifiesta en todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros experimentamos día con día, es decir, esta hermosa creación es la palabra de Dios, la cual nosotros podemos acceder a ella. Entonces, en todos estos pasajes que hemos visto, podemos sacar algunas conclusiones. Número 1, Dios hizo todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Para nosotros es muy obvio que Dios creó los árboles, las plantas, al ser humano, las montañas, el mar y todas estas cosas increíbles. Claro, el universo, el sol, la luna, las estrellas, Dios las creó. Pero Dios también creó las cosas invisibles. Dios creó el tiempo, Dios creó a todos los principados y potestades, Dios creó las leyes que no podemos ver. Dios creó los pensamientos o las leyes para que los pensamientos existieran. Entonces, todo lo que existe, Dios lo ha creado. Más adelante veremos cómo es que solo existen dos categorías, o la creación o la criatura. Fuera de Dios no existe nada más que la creación, y fuera de la creación no existe nada más que Dios. La siguiente idea que podemos ver que proviene precisamente de las Escrituras con estos versículos que hemos leído es que Dios sustenta todo lo que existe. Es decir, nosotros como cristianos no creemos en lo que se conoce como el creacionismo. ¿Qué es esto del creacionismo? Bueno, muchos científicos afirman que hay una mente o un arquitecto de este universo. Hay pocos científicos que sigan creyendo en la evolución. Realmente muchos creen que sí hubo un ser o seres que crearon este universo que es tan perfecto y tan milimétrico que es como, bueno, esto no puede ser producto de la casualidad, definitivamente debió haber habido un arquitecto para esto. Ok, muchos lo creen, pero porque los científicos crean eso no quiere decir que crean en el Dios revelado en la Biblia. El Dios revelado en la Biblia no fue alguien que vino, creó el mundo y luego lo abandonó o luego se fue. El creacionismo lo que dice precisamente es sí, una mente maestra creó todo esto, pero no tenemos acceso a ella, no podemos conocer a esa mente o mentes maestras que han creado este universo si es un arquitecto el cual incognoscible, o sea, no tenemos acceso a ese Dios. Sin embargo, Dios está íntimamente relacionado con su creación a través de las leyes que Él mismo está sosteniendo. Él en ningún momento está alejado de esta creación. Él trabaja todos los días sosteniendo esta creación. Por eso Cristo dijo, yo trabajo y mi Padre trabaja hasta el día de hoy. El trabajo de Dios en cuanto a la creación no fue solamente en el principio haber creado y ya. El trabajo de Dios en cuanto a la creación es seguir creando o seguir sosteniendo esta creación. Y Él en eso está trabajando, eso es lo que hace Él diariamente. En eso sostiene Dios todas las leyes que nosotros conocemos y estamos tan acostumbrados a experimentar. Finalmente, otra idea que podemos sacar de estos versículos que hemos leído, de estos que hemos comentado, es que todo lo que Dios creó es bueno y bueno en gran manera. Esto es muy importante de resaltar. Dice Génesis 1:31, he aquí Dios vio todo lo que había hecho y todo esto era bueno.
y no solo bueno, sino bueno en gran manera, con el sello de aprobación de Dios. O sea, vio Dios su trabajo y dijo, esto está increíble. Todo lo que Dios ha aprobado como bueno, nosotros no tenemos ningún derecho a desaprobarlo como malo. Y esto es algo muy común, confundir la estructura con la dirección. Por ejemplo, en círculos cristianos se habla mucho acerca de el baile, que el baile es malo. El baile es una expresión de las leyes de Dios, porque está siguiendo un sinfín de leyes. Leyes de la música, de la rítmica, de la métrica, de la estética, y en ningún momento eso es algo malo, eso es algo bueno y bueno en gran manera. ¿Por qué nosotros le llamamos malo a algo que es estructural? Todo lo que es estructural es bueno y el pecado no le quita nada de bueno a la creación. No, el pecado es muy malo, sin embargo no alcanza a desdignificar la creación o a quitarle dignidad a la creación. La creación sigue siendo bella, buena y perfecta. Lo malo es la dirección del corazón del hombre. ¿Por qué lo hace? ¿Para quién lo hace? Simplemente si no lo hace para la gloria de Dios, eso ya es malo. Incluso actos tan bondadosos o tan piadosos como ir a la iglesia pueden convertirse en algo malo si la dirección del corazón no es para la gloria de Dios. Entonces, nuestro trabajo como cristianos siempre es hacer una clara diferencia entre lo que es la estructura buena de Dios y la dirección donde ahí puede estar o hacia Dios o hacia cualquier otra cosa que no es Dios. Y de esto también vamos a estar hablando en próximos videos. De este video, 3 cosas importantes que debemos recordar es, número 1, que la palabra de Dios es la creación. La palabra estructural de Dios nos referimos a la creación. Número 2, el objetivo de esta creación es glorificar a Dios. La creación muestra la gloria de Dios para que nosotros tomemos esa gloria que le pertenece a Dios y se la entreguemos a Él. Y número 3, hacer una diferencia muy clara, y este es un punto que recalqué hace un momento, entre estructura y dirección. Nosotros esto es lo que debemos enseñar a nuestros hijos y a nuestros alumnos, que toda la creación es buena, nada es de desecharse de lo que Dios creó y que nosotros tenemos esa responsabilidad de responder a Dios glorificándolo por todas las cosas buenas que ha hecho en esta creación. Eso es todo por el día de hoy. Que tengan muy buen día. Hasta luego.